Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra quinta clase de, de nuestra materia eh, argumentación. ¿Vale? Ahora es muy interesante este módulo, ya verán por qué, eh, que cambiamos un poquito la dinámica y van a encontrar aprendizajes muy interesantes. Les pongo ahorita las instrucciones. Son dos actividades. Aparte de nuestro foro aprendiendo, son dos actividades eh, muy interesantes, que sobre todo están planteadas para no hacer investigación eh, sino reconocerla, como dice el nombre, reconocer investigaciones y hacer un proyecto de investigación. Bueno, eh, esta primera actividad, la número 5, por ahí tengan mucho cuidado porque luego me suben mal las actividades. Entonces, si me suben mal las actividades, pues tenemos problema porque las 5 las suben en las 6 y las 6 en las 5, entonces yo no se las puedo evaluar. Las pueden volver a subir, eso sí, lo pueden volver a subir sin ningún problema, pero si me suben las 5 en las 6 no puedo evaluarla porque es otra la actividad, ¿sale? Bueno, tenemos tres artículos científicos que tienen que leer ustedes. Aquí está la referencia para que la vean. Los autores, Javier Ballestas, Josefina Lozano, María del Carmen Cerezo, Encarnación Soriano, ellos hicieron una investigación que se llama Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia. La región de Murcia es España, el Mediterráneo, una zona muy bonita de España, y ahí ellos hacen su trabajo, ¿sale? En un centro escolar de educación secundaria. Y se encuentra en la revista Campo Abierto, revista de Educación España, ¿sale? Esta la hicieron hace 11 años. Está la liga para que puedan entrar y leerlo. Y fue consultada el 26 de septiembre del 2024 para que vean que todavía es vigente la lectura. ¿Sale? Ahí está la primera. La segunda es de Carlos Santiago, Juan Echeverría, José Francisco Lucas, y este se llama Aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. Es una revista en línea, revista de investigación educativa, igual del 2014, está la dirección y esta fue consultada en el 2018. Ujú. Y la última es de Alicia Sales, Alicia Pardo, Teresa Mayordomo, Encarso Tres Pons y Juan C. Meléndez, efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas, en la revista de Psicología y Patología Clínica, y ahí está la dirección. Y cuando se consultó para ver si todavía estaban vigentes las ligas, sobre todo eso nos interesa saber que las ligas están correctas. Bueno, eh, Bueno, esas son las tres lecturas que tienen que hacer, ¿sale? Son lecturas largas. Yo les recomiendo que lean concienzudamente la introducción y las conclusiones y el desarrollo lo vayan, así como se dice, a vuelo de pájaro, porque si no, no van a terminar. Ya es miércoles y ya la semana va avanzada. Bueno, entonces, el tema tiene que ver con Internet, redes sociales y adolescencia. Aquí nos piden ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. A ver, si estamos hablando de Internet, redes sociales y adolescencia, en un centro bueno, el centro de educación es el lugar, ¿sale? No importa que sea un centro de educación, o puede ser un centro cultural, ¿no?
Lo importante aquí es ver que se habla de Internet, redes sociales y adolescencia. A ver, entonces yo les preguntaría, ¿qué disciplinas? O sea, bueno, ciencias es, aquí yo creo que hay un error en la instrucción. Yo hablaría de disciplinas, porque hablar de ciencias, pues es muy fácil, ciencias sociales. ¿No? Sería desde las ciencias sociales, punto, ¿no? Entonces no tendría sentido la instrucción. Hay que hablar de las disciplinas, ¿me explico? Entonces hay que poner las disciplinas que en este caso son de las ciencias sociales. Por ejemplo, yo creo que son tres disciplinas las que aquí se trabajarían perfectamente. Uno sería la sociología, que ayuda a estudiar los comportamientos de la sociedad, la comunicación, que ayuda a entender los consumos, que es qué consume la gente, qué consume las audiencias, dentro de todo el ecosistema mediático que hay, que a partir del siglo pasado se extendió muchísimo. De ser cine, radio, televisión, se extendió, incluso cine, radio, televisión está ya en el ecosistema de Internet. Y yo creo que por la parte de adolescencia también podríamos meter psicología, ¿sale? Entonces, esas tres disciplinas creo que serían las base para hacer este estudio. A ver ustedes qué otra pueden decir para que la integre, ¿sale? La siguiente es aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador. El ordenador es la computadora, ¿sale? Aquí en México le decimos computadora. En Sudamérica, en algunos países les llaman computador, ¿no? Aquí nosotros le llamamos computadora, en España le llaman ordenador, eh, y tiene muchos, cuando nace la computadora, cuando tiene su desarrollo social, porque acuérdense que no era un desarrollo social, sino era un desarrollo económico, político, incluso militar, las grandes computadoras. Por ahí en Instagram alguien hizo con inteligencia artificial el desarrollo de las computadoras, o sea, cómo nacen las computadoras, este, desde cuándo están las computadoras, eh, y cómo han evolucionado. Ahora, esto es muy interesante porque entre más chicas, más potentes, ¿sale? Entonces, alguien dijo, pues las podemos utilizar en educación. Y entonces todos los especialistas en educación voltearon a las computadoras, a los programas, y bueno, se ha hecho un desarrollo impresionante de todo esto. Entonces yo les preguntaría a ustedes, a ver, si estamos hablando de aprendizaje de las matemáticas mediante un ordenador en educación, ¿qué disciplinas serían las que involucran este estudio? A ver, Lupita, tú contéstame para no sentirme solo. ¿Qué, qué disciplinas son la base del aprendizaje de las matemáticas mediante un ordenador en educación? La física, no, 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 no. A ver, fíjate bien. Aprendizaje de las matemáticas. Aprendizaje de las matemáticas. ¿Quién estudia los aprendizajes? ¿Qué disciplina estudia los aprendizajes? ¿Quién? Ajá, pero disciplina. Un pedagogo, exactamente. La pedagogía sería una de las disciplinas. Otra disciplina, si estamos hablando de matemáticas. Matemáticas, exactamente. Entonces sería disciplinas como la matemática, la estadística, la pedagogía, la educación, por ejemplo, incluso hasta la informática, ¿no? Porque estamos hablando de computadoras, ¿sale? Esas serían las disciplinas. Les estoy ayudando en esta primera respuesta, ya las otras ya ustedes las van a hacer solitos. Y depresión y los efectos de terapia cognitivo-conductual. A ver, te pregunto, ¿qué disciplina desarrolla o estudia la depresión y los efectos de la psicología? Muy bien, la psicología, la psiquiatría, eh, ayuda a este tipo de disciplinas. Bueno, las disciplinas, pero la psiquiatría ayuda a este tipo de padecimientos. O sea, ellos son los especialistas
para sacar de ese cuadro a los adultos mayores, son personas adultos mayores que tienen ese problema, ¿sale? Y bueno, no solamente adultos mayores, cualquier persona que entre en un cuadro de depresión, ayuda, los psicólogos, los psiquiatras ayudan a salir de eso, ¿sale? Bueno, ahora, ya que ustedes ya explicaron sus disciplinas, tienen que señalar cuáles los problemas, cuál es el problema que estudia cada artículo, cada investigación. ¿Qué se pone como problema? ¿Qué quiere explicar? ¿No? Estos artículos ven un problema, lo identifican y lo explican. Explican por qué se da ese problema. O sea, por qué se dan esas circunstancias y desarrollo de ese problema y cómo se puede solucionar. Por ejemplo, estamos hablando Internet, redes sociales y adolescencia, pues yo creo que hay ahí, desde ese tiempo ya había un problema en el sentido de uso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran los usos de este tipo de situaciones? Igual, aprendizaje de las matemáticas mediante ordenador. Cuando empezaron estos ordenadores, se comentaba que si los incorporábamos al aula, iba a haber mejor rendimiento de los estudiantes. Em, Hasta la fecha, bueno, no sabemos si sí o si no, en qué contextos, en qué condiciones. No es meter el ordenador y el programa y como forma mágica el alumno va a aprender más. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la didáctica del profesor, tiene que ver con la estrategia del profesor, o sea, tiene que ver muchas cosas para que ustedes puedan decir si es mejor. Bueno, entonces hay que ponerlo, ¿sale? Igual, ¿cuál es aquí el problema? A ver, efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión. O sea, realmente este tipo de terapia sí soluciona, sí, perdón, corrige, cura la depresión, ayuda a salir de ese cuadro a las personas. Bueno, ahí les di un empujoncito para que lo puedan hacer bien. Luego, argumentos. Si ustedes revisan otra vez la rúbrica, nos pide citar. Ya no pongan fuentes porque las fuentes ya están ahí. ¿Sale? Ahí dice fuente, fuentes, bueno, le falta una S y ahí está. ¿Sale? Eh, entonces, yo aquí les recomiendo, acuérdense que la argumentación son razonamientos lógicos, ¿no? Un razonamiento lógico que ustedes vean de cada uno de los artículos, lo corte y lo pegue, ¿sale? Y pongan la cita. Por ejemplo, en este caso, como son muchos nombres, nada más pongan el primero, el que está ahí, Ballestas, coma, 2014, coma, y al ser un PDF tienen que poner la página, ¿sale? Igual acá abajo, Carlos Santiago, Santiago ha de ser apellido, entonces ponen Santiago, coma, 2014 también y la página. Y aquí ponen nada más a Sales, coma, 2015 y la página, ¿sale? Cuando es una cita y son más de tres, se dice que se pone el uno, o a veces se pone et al, que quiere decir y otros, ¿sale? Pero creo que en esta APA 7 no se pone et al, nada más se pone uno. Entonces, pero sí en la referencia se ponen todos, ¿sale? Y ahora, en el último punto, que es relevancia de la investigación en mi entorno, aquí es importante identificar qué entendemos por entorno. El entorno es todo lo que nos rodea, lo que está fuera de mi casa, ¿sale? Que puede ser la colonia, la delegación, el municipio, el ayuntamiento, la alcaldía, la ciudad, el estado, ¿no? Ese es mi entorno. También puede ser, pues, mi familia, puede ser mis amigos, pueden ser mis compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos no sé, del club, si voy a algún club o voy a algún lugar para bailar o para eh, tocar música, hacer deporte, mi equipo de fútbol, mi equipo de béisbol, serían mis entornos. Entonces, yo les sugiero aquí que contesten.
así, la relevancia de este estudio en mi entorno es, y ustedes ya dicen cuál es la relevancia en su entorno, ¿sale? Si no hay relevancia, no lo pongan. Aquí he tenido muchos problemas porque me ponen en México. No, no es México, ¿sale? Eh, si no hubieran puesto en México. Allí es su entorno, su lugar inmediato. ¿Cuál es? ¿Cuál es su lugar inmediato? En su colonia, por ejemplo, en la última, muchos me han dicho, sí es relevante porque mi abuelita se deprimió mucho y se enfermó. Incluso me han contado que han muerto, que familiares han muerto por estados depresivos. Eh, incluso a veces me dicen, ¿no? Yo estuve en depresión, maestro, asesor, y pues sí estuvo complicado, ¿no? Pero ya estoy bien, tal cosa. O me dicen, mi mamá, aunque no son adultos mayores, sí me hacen referencia a gente que está en su entorno, a gente cercana. Entonces es bienvenida esa reflexión, ¿sale? Entonces, esta es la primera. Acuérdense, relevancia la relevancia de esta investigación en mi entorno es, y ya lo redacto. En argumentos, las citas, ¿sale? Por favor, no se les olviden las citas. Y bueno, ya vimos las disciplinas y ya vimos el problema. ¿Cuál es el punto nodal para hacer este trabajo? O sea, ¿qué motivó, qué observaron los investigadores dentro de la lógica científica? Vamos a ver que la realidad se tiene que reflexionar y se buscan los por qué de esa realidad. Entonces, a veces se puede plantear como un problema y se hace una pregunta. Ahorita lo vamos a ver en el otro trabajo, ¿sale? Bueno, ya está. Este, este primer acercamiento ya lo tienen ustedes para que puedan realizar su trabajo. Esta semana, como les dije, son dos trabajos. El siguiente tiene una característica peculiar, porque ustedes están acostumbrados en la primera y en la segunda semana, eh, están acostumbrados a hacer un, un, eh, un ensayo, ¿sale? Están acostumbrados a hacer un ensayo. Aquí no vamos a hacer un ensayo, ¿sale? Vamos a más bien lo que se conoce, van a ser un proyecto de investigación, ¿sale? Un proyecto. A ver, ¿qué características tienen los proyectos de investigación? Los proyectos de investigación tienen la característica de, de organizar la información para después desarrollarla. Estas personas que ustedes leyeron ahorita, este grupo de investigadores de esos tres estudios, no crean que empezaron su investigación así. Se pusieron de acuerdo, oigan, vamos a hacer un trabajo de este tipo. Ah, sí, sí, pues bueno, a ver, tú empiezas la parte teórica, yo empiezo la parte metodológica, yo hago yo aplico las técnicas. No, o sea, sí se sentaron en mesas de trabajo y lo primero que dijeron, vamos a hacer el proyecto de investigación, ¿sale? ¿Qué queremos estudiar? ¿Sale? Bueno, ahí se veía que en el primer tema eran sociólogos, comunicadores, podían haber sido psicólogos, y alguien de haber dicho, es que yo veo que los chicos pasan mucho tiempo en Internet. Entonces, a mí me gustaría reflexionar mucho sobre qué están haciendo los jóvenes en el espacio de Internet, tanto en sus casas como en otros lugares. Ah, pues es muy interesante, pero ¿cómo lo organizamos? Hay que ver cómo lo organizamos. Entonces, el proyecto de investigación es la manera de organizar. Igual, se han de haber reunido pedagogos o gente de informática y han de haber dicho, oigan, vamos a hacer un estudio para ver cómo el ordenador ayuda a los ejercicios de matemáticas, a los chicos y chicas a los ejercicios de matemáticas. Entonces dijeron, ah, pues está padre la idea, vamos a hacerlo y se sentaron a organizarlo. Ahorita vamos a ver qué elementos utilizaron. Y también los psicólogos.
los psicólogos saben que en las terapias hay diferentes tipos de terapia, no hay un solo tipo de terapia. El más famoso es el psicoanálisis de Freud, que fue de los pioneros en ofrecer terapias y siempre esas terapias pues iban dirigidas a personas que tenían una anomalía. Ahora pues ya sabemos que no, que las terapias no son para gente que tiene una anomalía cognitiva, sino es para personas que quieren tener una salud mental favorable, quieren estar bien emocionalmente y quieren estar bien con los demás. Entonces, hay diferentes, la cognitiva es una, ¿sale? Y bueno, se sentaron y se pusieron a trabajar, hicieron un proyecto. Bueno, dice, selecciona un tema de investigación. Aquí empezamos a hacer nuestro trabajo. Aquí te sugieren que trabajes la legalización de las drogas, pero acuérdense que yo les dije que hablar de la legalización de las drogas está mal. No, no es un tema correcto porque no hay enfoque. El enfoque ya lo dieron, ¿se acuerdan? Ya lo dieron, está en la actividad pasada, en donde veíamos los riesgos, los beneficios, la legislación, un estudio comparativo, ajá, eh, que allá está en la actividad 2. Pero si prefieres, puedes hacerlo de otro tema. Yo les sugiero que lo hagan de otro tema, que busquen otros temas. ¿Por qué? Porque ustedes están en un proceso de formación lo que se conoce como bachillerato o preparatoria. En ese sentido, pues los preparamos para que después pasen ustedes a una universidad y ustedes escojan una profesión. Yo creo que es muy importante que conozcan muchos temas. Ya conocieron este de la legislación de las drogas, ya hicieron un foro en donde hablaron especialistas sobre la legislación de la marihuana. Entonces ahora vamos a buscar otros temas que les llame la atención, que puede ser, por ejemplo, esto, los usos de los teléfonos jóvenes en Internet, en los adolescentes y el uso excesivo del teléfono. Pueden hablar de la contaminación de ríos, de lagos, del medio ambiente en su localidad, por ejemplo, en su entorno. Pueden hablar de la violencia doméstica, la violencia familiar, el bullying en las escuelas, pueden hablar del narcotráfico también, pueden hablar de muchos temas, ¿sale? Hay muchísimos temas que pueden ser interesantes y que posiblemente a ustedes les llame más la atención que hablar simplemente de la legislación de algún tipo de droga y viendo, acuérdense, el enfoque. Bueno, ya que ustedes tengan ese tema, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Plantear un problema, como viene en los materiales de la prepa, se hace en una forma de pregunta. Vamos a suponer que yo escojo la contaminación, el tema sería la contaminación del río Lerma. ¿Sale? El río Lerma es un río donde yo lo dejé cuando era niño, adolescente, pues era un río muy caudaloso, que justo nace en el municipio de Lerma, en el Estado de México, un municipio cerca de la capital Toluca. Y es un río que recorre, se viene hasta el Estado de México y es un río muy importante en la hidrografía de México, pero está contaminado. Entonces yo tengo que tener un enfoque ahí. Entonces yo tendría que plantear un tema y luego plantear un problema. Yo puedo decir las causas de la contaminación del río Lerma. Entonces el problema sería cuáles son las causas que hace que el río Lerma esté contaminado. Fíjense, esa pregunta es una pregunta problematizadora. O yo puedo decir cuáles son los agentes contaminantes que más se encuentran, que más prevalecen en el río Lerma, ¿no? ¿Cuáles son? eh,
las afectaciones a la salud por la contaminación del río Lerma, tanto en animales, plantas y seres humanos, ¿no? Ese es otro enfoque. Eh, ¿Cuál es el papel que juegan los ciudadanos del municipio de Lerma en la contaminación del río? ¿Ah? Entonces, yo puedo tener muchos enfoques, pero fíjense, aquí en el problema yo lo problematizo en forma de pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los contaminantes más abundantes que se encuentran en el río Lerma? Ahí soy muy claro, yo quiero identificar cuáles son los contaminantes, qué contaminantes hay más en el río Lerma, ¿sale? Yo quiero saber cuáles son. Em, Pueden poner ustedes una explicación, un párrafo, una frase ahí que pueda apoyar esa pregunta, ¿sale? Es muy sencillo, esta parte. El día viernes vamos a profundizar un poquito más. Yo les sugiero que este trabajo lo hagan, ujú, y se esperen a la clase del viernes para que ustedes ya vean si está bien perfilado su trabajo. Dos, justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Entonces, pues yo tengo que decir por qué es importante hablar del río Lerma, de la contaminación en el río Lerma, sobre todo en esta época en donde nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa mucho que haya un colapso. Acabo de leer una novela de una mexicana, Chapala, creo que es apellida, Andrea, en donde él ya plantea un escenario de tres amigos que viven en España, y bueno, ella luego se viene aquí a México, pero era en el año 2050 por ahí, en donde hay un colapso climático. Entonces, por ejemplo, en España, en verano no los dejaban salir a la calle en determinadas horas porque las temperaturas estaban en 55, 60 grados. Y en invierno era igual, o en época de lluvias, por ejemplo, aquí en México el colapso era las lluvias, que llovía mucho y que no había por dónde sacar tanta agua. Lo que hemos visto en las noticias, lo que pasó, sobre todo el último en Veracruz. ¿A dónde fue? O tal vez digo, ¿a dónde fue? Poza Rica. Entonces, eh, ahí era esta parte del colapso. Entonces, ustedes justifiquen en al menos 6 líneas por qué es importante hablar de la contaminación del río Lerma o de la contaminación ambiental en su lugar donde viven, de la contaminación de un río, la contaminación de la tierra por tanto producto químico, ¿no? Justifíquenmelo. Ahí, aquí en esta actividad, como en todas, se pide cita textual. Entonces, yo les recomiendo que en esas 6 líneas, como mínimo, ustedes agreguen una cita, ¿sale? Pongan una cita de un especialista. Ya saben ustedes, en la actividad pasada, aprendieron ustedes a citar, se agarra, argumentando, citando, se agarra investigar, aprendieron a investigar, eh, googleando, como se dice, poniendo una frase, el fraseo en Google les da páginas y ustedes entran a las páginas, leen y de ahí obtienen ustedes información para que ustedes puedan eh, a- eh, copiarlo y tener una opinión o un razonamiento. Entonces, dentro de esa parte, ustedes investigan y obtienen una información que la pegan poniendo al autor, la fecha y la página o párrafo, ¿sale? Entonces, lo ponen y ya con eso, pues ya evitan la sanción de la rúbrica. Hubo trabajos muy buenos la semana pasada
pero no citaban ni ponían referencias. Son 50 menos 50 puntos, chicas, chicos. Menos 50 puntos. Entonces, eh, es muy importante que ustedes no pasen por alto eso y si no entienden, tienen el manual y si aún así no, pues me pueden escribir y yo puedo ayudarles, ¿sale? Bueno, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. O sea, ¿cuál es tu postura? ¿Estás en contra de la contaminación o estás a favor de la contaminación, por ejemplo, ¿no? O sea, o, o ¿cuál es su postura, ¿no? ¿Estás a favor de que pues no se invierta mucho y que la propia gente lo haga? ¿O cuál es tu postura? Aquí también ustedes pueden poner una cita, ¿no? Yo digo que queda mejor en la justificación, pero si ustedes dicen la pongo mejor en argumentación, adelante, la pueden poner. O pueden ponerla en las dos. Luego, indaga en Internet tres diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado el problema que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. A ver, disciplinas. ¿Qué disciplinas son las que se trabajan? Un segundo. Si quieres, podemos pasarte a servirles. Eh, bueno, entonces, esas disciplinas, a ver, por ejemplo, si yo estoy hablando de de los factores de contaminación que más hay, prevalecen, que hay con mayor abundancia en el río Lerma, pues una disciplina puede ser la química, ¿no? La química, la bioquímica, la biología, eh, esas pueden ser disciplinas que pueden ser relevantes para ese estudio, o las ingenierías ambientales. Yo tenía un sobrino que estaba estudiando ingeniería hídrica o hidráulica, no recuerdo su nombre, en el Instituto Politécnico, estaba estudiando esa ingeniería y me parecía muy pertinente, ¿no? Eh, Sobre todo porque ellos van a tratar de cómo el agua, o con tratamientos, cómo el agua puede deshacerse de esos contaminantes. Entonces tengo pues los químicos, los bioquímicos que pues te van a decir qué tipo de contaminación es la que se genera más, etcétera, etcétera. Entonces en 6 líneas, 4 líneas, expliquen por qué es importante esa disciplina con respecto al tema que están investigando. Ahora, formular objetivos. Los objetivos de investigación tienen que ver con, con las metas. O sea, tu trabajo al final, ¿qué meta tiene? ¿Cuál es el objetivo? Ah, pues mi objetivo es explicar el daño que hacen esos contaminantes a la fauna marina del río Lerma. Ah, perfecto. Ese es un enfoque también, ¿no? Mi objetivo es denunciar a las empresas que están a las orillas del río Lerma y que vierten sus aceites, sus líquidos contaminantes, sin tener ninguna norma de cuidado al medio ambiente. Ah, pues ahí ya entendí. O, por ejemplo, mi objetivo es informar a la sociedad cómo prevenir la contaminación del río Lerma. Ahí está otro objetivo y con otro enfoque. Si se dieron cuenta ahorita, los objetivos que yo estoy diciendo son verbos. Esos verbos se conocen como verbos en infinitivo. Y los verbos en infinitivo tienen esa característica, terminan en ar, er, ir, or, ur, ¿no? Informar, diseñar, conocer, analizar, em, describir, plantear, ¿no? O sea, incluso ustedes los pueden encontrar en internet.
Verbos de investigación. Tengan mucho cuidado porque también hay verbos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, también utilizan verbos, pero los verbos de investigación son más puntuales, ¿sale? Que tiene que ver con el análisis, la explicación, la reflexión, la difusión, ¿sale? De información. Entonces, y acuérdense que tiene que haber una secuencia muy importante. Por ejemplo, cuando me hacen trabajos de la legislación de las drogas, por ejemplo, me hablan en la justificación y en la argumentación, me hablan siempre de la importancia de la legislación para beneficios médicos, para las medicinas, y de repente en los objetivos me encuentro que me quieren hablar acerca del narcotráfico. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un error, es un error significativo, porque si yo todo el trabajo he señalado que quiero hablar de la legislación y de los beneficios al sector salud, de repente si yo pongo en unos objetivos denunciar las estrategias del narcotráfico, en la posible legalización de la marihuana, pues yo ya estoy saliéndome del enfoque, ya estoy abordando otro tema que no tiene nada que ver. Entonces, eso está mal. Aunque el verbo esté bien redactado, se les toma como mal porque están saliéndose del enfoque, ¿sale? Entonces, tengan mucho cuidado. Bueno, ahora la hipótesis. La hipótesis, como lo vamos a ver, es un tipo de redacción muy importante en las investigaciones de experimentación, porque ahí tú lo que haces es decir lo que crees que va a pasar, ¿no? Señalas o afirmas, aseveras, qué es lo que vas a encontrar tú dentro del proceso de investigación. Por ejemplo, una de lo más importante aquí es que para hacer la hipótesis es como si estuvieras respondiendo a la pregunta de investigación. Si yo en mi pregunta de investigación digo, ¿cuáles son los factores o cuáles son los contaminantes más que se encuentran con mayor abundancia en el río Lerma? En mi hipótesis yo tengo que decir cuáles son. Entonces yo digo, los contaminantes que se encuentran con mayor abundancia en el río Lerma son los aceites y los desechos de petróleo, ¿sale? Son esos los que se encuentran con mayor abundancia y eso es porque las empresas o las fábricas que están a las orillas del río vierten su líquido sin ningún control medioambiental. Fíjense, esa es la hipótesis. O sea, estoy diciendo que la mayor contaminación que se encuentra en el río son el vertir este tipo de aceites y de petróleos, chapopote, en el río. Ahora, ¿qué tengo que hacer para probar esa hipótesis? Porque las hipótesis se prueban. ¿Qué quiere decir que se prueban? Que se demuestran. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir al río Lerma, tengo que ir al río Lerma, tengo que navegar en el río Lerma, tengo que sacar muestras, ajá, varias muestras en el río y llevármelas a los laboratorios, dependiendo de la disciplina. Y ahí ver si realmente es el chapopote o son los aceites, los hidrocarburos. Tengo que ir incluso a buscar a esas fábricas. Entonces tengo que, ya sea por las orillas, donde vea que hay fábricas, y sacar videos y fotografías, y sacar videos y fotografías en donde yo vea, donde se vea que el líquido se está cayendo al río. Esto también puedo yo entrevistar a personas. Por ejemplo, puedo entrevistar a la gente del municipio, a la encargada de la dirección de ecología o medio ambiente. Puedo ir al Estado de México también a hablar para ver, oigan, pues está pasando esto, ustedes por qué no están haciendo nada.
qué está pasando con esta situación. Puedo ir con los gerentes que, bueno, nunca me van a dar entrevistas, o puedo ir con una que no contamine, ¿no? El caso contrario y ver ellos qué están haciendo. Lo ideal es ir con los que están contaminando. Regularmente no te dan entrevistas porque pues, saben que están cometiendo un delito, genocidio, ¿no? No sé cómo les llaman a ese tipo de delitos ambientales, que acuérdense que pues supuestamente la ley los castiga. Puedo ir con el presidente municipal y decirle, oiga, presidente municipal, vea qué porquería están haciendo estos en el río, porque usted no está haciendo nada. Puedo ir con la población y puedo ir con asociaciones y decirles, oigan, asociaciones, ustedes no, pues, ¿qué están haciendo? Porque pues está contaminando el río y no veo nada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya en el proceso de investigación, pues hay muchos factores, muchos lugares a los que yo puedo ir, puedo sacar muchas evidencias. Acuérdense que la palabra clave aquí en la hipótesis, para comprobar la hipótesis, son las evidencias. Ya comprobar, ya si tengo las evidencias, tengo los estudios, tengo las fotografías, tengo declaraciones en donde la gente me diga, sí, pues sí, eso lo sabemos, hemos querido actuar, pero no hemos podido, pero sí, en efecto, el mayor contaminante en el río Lerma los hidrocarburos. Entonces, ahí ya mi tesis, perdón, mi hipótesis, o tesis también se le llama, se valida y mi estudio, pues, está bien, o sea, cumple con los elementos del método científico, que justo estos pasos son parte del método científico. Hay muchos más. Hay proyectos de investigación que tienen más puntos a desarrollar, pero aquí pues pusimos nada más los más básicos, ¿no? Pero por ejemplo, cada investigador o cada universidad tiene sus elementos que considera para desarrollar sus protocolos de investigación o proyectos, también se les llaman protocolos, pueden ser proyectos de investigación. Entonces, en este trabajo, pues no van a escribir nada, ¿sale? No van a escribir nada, en el sentido de escribir, me refiero a un ensayo, no van a escribir ningún ensayo, todo va a ser hacer el proyecto y bueno, ya para la siguiente semana se les va a pedir un escrito, un pequeño texto argumentativo que lo pueden hacer de este mismo tema, ¿no? Que lo pueden hacer de este mismo tema, que sería lo ideal, solamente ahí se le va a sumar el entorno. Traten de que estos temas que ustedes van a desarrollar sean relevantes en su entorno, ¿sale? Para que ya sea más fácil la adaptación al trabajo final, que es un trabajo, como lo llaman, integrador, que es más fácil porque pues ya tienen ustedes todo hecho. Es importante que ustedes corrijan. Yo cada vez que me entregan un trabajo, les hago observaciones y esas observaciones están en el sentido de qué es lo que hicieron mal y qué es lo que tienen que corregir. Por ejemplo, donde he visto más problemas es en las citas y las referencias. No me están poniendo citas, no me están poniendo referencias. También en el audio les he corregido algunas cosas y no lo mejoran en el siguiente audio. Entonces, tengan mucho cuidado en estas partes, ¿sale? Pero bueno, en ese sentido, esto es lo que estamos trabajando para esta semana. Si ustedes llegaran a tener alguna duda, pues me escriben y lo valoramos, ¿vale? Para que pues entreguen un buen trabajo y no tengamos problemas. Ahora, yo les decía que dentro de este módulo, específicamente lo que estamos haciendo hoy, pues es un tipo de investigación, ¿no? Estamos pensando en cómo hacer investigaciones
y cómo estas investigaciones nos dan argumentos. Por eso, en el trabajo pasado, en el trabajo 5, que es reconocer investigaciones, yo les decía que el argumento sáquenlo del trabajo, ¿no? Saquen una cita del trabajo, eh, para que ustedes les quede como más claro lo que se está haciendo. Bueno, por ejemplo, aquí hay dos tipos de investigación, según esta infografía que nos dieron, que habla de tipos de investigación. Acuérdense que tiene que ver por las ciencias. Están las ciencias naturales, por ejemplo, la química, ¿no? Es una ciencia natural, la física, ¿no? Lo que se conoce como la investigación pura, ¿no? Que es tomar de nuestro entorno algún tipo de fenómeno. Acuérdense que uno de los primeros científicos fue Newton. ¿Se acuerdan esta historia de que se le cayó una manzana en la cabeza? Y él dijo, bueno, ¿por qué? O sea, porque esa manzana cayó. Eh, y esa es una pregunta, ¿por qué se cayó esa manzana? Y a partir de eso, pues hizo una de las leyes generales más importantes, que ya está rebasada, obviamente. Hay que agarrar la onda de que lo de Newton fue hace muchos siglos, no sé si fue el siglo XV, XVI. Entonces la ciencia ha evolucionado, hay otras leyes generales, pero, pero estuvo bien. Por muchos años esa ley prevaleció, hasta que, bueno, también los instrumentos de medición crecieron, se hicieron otros, se desarrolló la tecnología y pues se pudieron hacer otros hallazgos. ¿Qué es lo que estamos viendo gracias a, por ejemplo, a los telescopios, a los microscopios? Que cada vez son más potentes, se están haciendo nuevas teorías, leyes generales, que dan explicaciones a la sociedad. Por ejemplo, estaba viendo un documental en Disney sobre Marte, eh, y es muy interesante porque ahí te explican cuáles fueron las primeras imágenes que les llegó de Marte, o sea, las primeras fotografías que sacaron, y cómo a partir de ahí los investigadores empezaron a hacer sus hipótesis, y conforme iba avanzando esto y hasta que llegó una nave, llegaron dos naves o han llegado más, que pues, empezaron a recorrer el territorio marciano, se dieron cuenta si lo que habían dicho anteriormente era correcto o no. Por ejemplo, hay una hipótesis acerca de cómo era Marte antes y que sí había agua. Incluso véanlo, son este, dos documentales que hablan sobre Marte. Y en uno lo que hacen es una ilustración muy interesante de cómo era el agua, cómo había agua allá. Y pasó un accidente en su atmósfera que hizo que el agua desapareciera. Eh, pero bueno, esos son todavía hipótesis también. O sea, la hipótesis es que había agua. Bueno, hay otra que todavía dice que sí hay agua, que hay agua en los polos y en otros lugares, pero todavía no se encuentra como tal. Pero las fotografías, el que haya un robot caminando, bueno, rodando por Marte, que saque fotografías muy nítidas, pues hace que veamos otra forma de lo que es Marte. Y para los científicos, los especialistas, pues les ha dado muchísima luz con respecto a lo que se puede encontrar ahí. eh, y tiene que ver con eso. Esa es una investigación, son investigaciones puras. Véanlo, porque es maravilloso, porque uno de los problemas que tenían no solamente la NASA, sino los chinos, los europeos, no sé quién más ha intentado ir a Marte, si los rusos, este, pero los europeos seguro, era que no podían aterrizar la nave porque llegaba con mucha fuerza,
llegaba con mucha fuerza al entrar a la atmósfera de Marte. Entonces, al no saber controlar la fuerza de la velocidad, pues el robot que llevaban se rompía. Entonces, diseñaron una especie de cápsula con gomas, con, no sé si han visto, por ejemplo, las pantallas, cuando compran ustedes una pantalla, cómo tiene unas cositas así redondas, que incluso hasta las rompemos así, ¿no? Eh, bueno, hagan de cuenta que el robot venía incrustado, venía dentro de unas pelotas, como pelotas así inflables, y caía y rebotaba, pum, o sea, pero a mí me parece que ahí los ingenios de las personas maravillosos, o sea, pues, cómo se les ocurrió, a alguien se le ocurrió, pero no solamente era que fuera así, sino los materiales, y luego ya cuando la pelota cayó, eh, cómo sacar el robot, o sea, se abría, y todo eso, fíjense, este, por ondas que de la Tierra a Marte. El robot se prendió y empezó a recorrer. No recuerdo bien cuánto le daban de vida al robot. Creo que le daban de vida 6 meses. O sea, era una expedición corta, pero al final duró 10 años, ¿no? O sea, para que vean cómo aunque son científicos y son muy abusados, a veces las predicciones no son las que ellos tienen, ¿no? O sea, pueden ser otro tipo de predicciones. Entonces, esa es la ciencia pura, ¿no? Y hay mucha ciencia pura, incluso en la medicina, lo estamos viendo ahorita con los grandes avances que ha tenido la humanidad en estas áreas. Y la investigación aplicada tiene que ver más con situaciones de corte social. Por ejemplo, eso lo que ustedes están revisando, pues son investigaciones aplicadas. Buscan dar soluciones inmediatas para la resolución de un estudio. O sea, a ver, yo quiero que aprendan con computadora, entonces estudio, analizo y doy soluciones. ¿Sale? em, la investigación utilitaria que aporta la información en la investigación pura, ¿no? Por ejemplo, aquí veo estos signos y digo, bueno, eh, antes los jabones para lavar trastos, ropa, pues sí, te dejaban la mano, pues así muy rasposa. Ahora, si se dan cuenta, no, ya no o no tanto, porque ya hubo investigaciones en donde ya le pusieron otros componentes para que no lastimen, las manos. eh, por ejemplo, experimentos. Cuando sale la pandemia, o cuando se desarrolla más bien la pandemia, muchas investigaciones de laboratorio se perdieron, experimentales, se perdieron. Este, por ejemplo, en una universidad donde yo trabajo, tenían unos laboratorios en donde pues experimentaban cuestiones conductuales con ratitas, pues las tuvieron que sacrificar, porque pues no se podía entrar a la universidad. Entonces, y así ya haber sido miles de investigaciones, se han de haber detenido, eh, los experimentos se han de haber detenido, eh, porque pues no se podían entrar a esos laboratorios. Entonces, em, pero son investigaciones que implican procedimientos muy claros, puntuales, diarios de campo, eh, estar haciéndolo, revisándolo. Hay otra película también que les recomiendo que también habla de Marte, es una película donde dejan a un astronauta porque piensan que falleció
y lo dejan en Marte. Entonces él era un científico eh, y tenía comida, o sea, dentro de las carpas en donde se quedaban, había comida, pero esa comida le iba a durar muy poco. Entonces él tenía que producir su propio alimento. Y el hecho de ser científico en biología, algo así, en agronomía, le ayudó a crear sus plantas, sus papas, creo, y de eso comía. Pero hubo una tormenta, hay tormentas de tierra, así como lo hay en el Sahara, tremendas tormentas de arena, también en Marte las hay, y destruyó todo todos sus plantas. Entonces, es una muy buena película para que vean cómo se aplica el método científico a la investigación pura, en este caso de una sobrevivencia de un astronauta en Marte. Bueno, yo les sigo recomendando que no hagan esta actividad, bueno, hagan la actividad, no la terminen, o termínenla, pero no la suban más bien. La idea era no la suban hasta que vean la clase del viernes. Voy a profundizar, hay unos materiales que ya los pueden ver y van a ver que están muy bien esos materiales para que ustedes puedan trabajarlos, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho. Cualquier duda me escriben y seguimos en comunicación. Chao, chao.